Si abren sus Biblias en Gálatas, seguimos ahí, por supuesto, es la serie. Capítulo 1, hoy será la conclusión de este texto. Gálatas capítulo 1, versículo 6 hasta el capítulo 2, versículo 10, es solo un texto. Está relacionado. Así que Gálatas 1, leo el versículo 10 únicamente, que es donde estará basado el tema de esta mañana. Gálatas 1:10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Sígame con su vista, lo voy a leer nuevamente. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ese es el tema que vamos a estar usando el encabezado, el versículo 10. Como escuchábamos hoy el canto que nuestras hermanas traían, hay cosas que tenemos que tomar decisiones en cuestiones de preferencia. El mundo nos ofrece muchas opciones, muchas oportunidades, pero tenemos que hacer decisiones, qué es lo que preferimos. Y aquí en esta mañana, basado en este pasaje y en el texto, todo que acabo de mencionar, vamos a hablar sobre este tema que Pablo se apasiona cada vez que habla en sus cartas. Es el versículo 10, la última parte. Siervo de Cristo. De hecho, en la Escritura lo encontramos repetidamente esta palabra. En el Antiguo Testamento, por supuesto en hebreo, tiene otras connotaciones, pero cuando venimos al Nuevo Testamento, en el lenguaje griego, la palabra común, doulos, que habla de esclavo, siervo. Y cuando entramos en este terreno, es siempre algo ofensivo, molesto para algunos, porque la esclavitud no es nada aceptable, nada agradable, la vida de un esclavo. Siempre ha sido detestable, es condenable tener esclavos, pero en la época aquella era muy común, tenían esclavo. Ahora, a la luz de la Biblia encontramos términos como siervo, servir, sirviente. Son palabras sinónimas, pero todos conllevan con ese término de esclavo. Abraham tenía sus esclavos, sus siervos, dice la Biblia. Había siervos en los reyes, en los palacios. Había siervos en las personas ricas. Isaías llama a Israel mi siervo. Pero lo que resalta es cuando habla de Cristo. El siervo sufriente. Cristo es el siervo sufriente, el siervo de Jehová. Cuando llegamos a los evangelios, se repite continuamente como la lectura que hicimos en esta mañana, hablando de servir. Los apóstoles, el Señor les enseñó eso. Juan 13 dice, cuando Él lavó los pies de sus discípulos, Cristo dice, ejemplo os he dado. Miren lo que he hecho, 13:17 de Juan. Háganlo también ustedes, dándonos una lección de humildad, de bajeza. Y Pablo le gustaba mucho este término, siervo. Usted lo mira, Romanos 1:1 dice, siervo de Cristo. Corintios capítulo 1, versículo 1 dice, siervo de Cristo. Gálatas 1:10, siervo de Cristo. Esclavo. Este término es muy común y debemos de entenderlo porque en el mundo egoísta en que vivimos, cada quien piensa para sí mismo. Y dice Romanos 14, porque ninguno vive para sí. Tenemos que entenderlo. Vivir egoístamente es una vida muy miserable. Miren las personas egoístas.
Son unas vidas miserables, dignas de lástima. Debes de entender que Dios te creó de tal manera que no encontrarás la máxima satisfacción hasta que estés sirviendo a los demás. Si ustedes se meten en cuestiones psicológicas, aquí hay una revista en este país, Psychology Science, que habla de cosas emocionales. En todos sus artículos que enfocan para la salud mental, le dicen a las personas: dedica tiempo a los ancianos, a los enfermos, a los orfanatos. Invierte tiempo en eso. ¿Por qué? Porque servir trae salud mental. Eso hablando en el terreno aquí del mundo. Pero cuando lo miramos en el contexto bíblico, dice el Señor Jesucristo: no pretendas vivir egoístamente. No pretendas vivir solo para ti, porque vas a llevar una vida muy miserable. Por eso dice el apóstol aquí en el pasaje que tenemos, es una vida de servir. Y en esta mañana quiero responder esta pregunta. La vamos a responder en esta mañana a través del mensaje. ¿Cómo es o cómo vive la vida un siervo de Cristo? ¿Cómo vive la vida un siervo de Cristo? ¿Cómo es la vida? ¿Cómo se vive la vida si tú eres un siervo de Cristo? Y lo miraremos bajo algunos encabezados. Número 1, no busca agradar a los demás, solo a Cristo. Desecha todo lo religioso porque está satisfecho en Cristo. Número 3, vive en plena libertad, la libertad de Cristo. El texto que estaremos usando. Así que en primer lugar, no busca agradar a los demás. Dice el versículo 10, dice el apóstol Pablo en estas interrogantes: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mis hermanos, cuando vienes al conocimiento del verdadero evangelio, el auténtico evangelio destruye ese deseo de agradar a los hombres. Aniquila el deseo de agradar a los hombres. Y si usted se da cuenta en la vida diaria, todos luchamos con esto. Queremos agradar, complacer, quedar bien, obtener la aprobación de otros. Esa es la necesidad del pecador. Queremos la aprobación en todas las áreas de la vida. Queremos eso. Pero el apóstol Pablo nos está llamando en esta mañana al Espíritu Santo a través de su palabra a una vida de siervo. Y el verdadero siervo que ha conocido el evangelio auténtico no quiere, no desea, no busca agradar a los hombres, solamente a Cristo. Solamente a Él. Ahora, lo más cercano que tenemos a nosotros es la familia. Y ustedes saben los conflictos que hay en las familias. Quisiéramos agradar, los hijos agradar al papá y a la mamá, el esposo a la esposa al esposo, los padres a los hijos, porque anhelamos vivir en armonía. Y a veces, en el nombre de la armonía, sacrificamos ciertos valores porque queremos agradar, complacer, quedar bien con la familia, ser aprobados delante de ellos, satisfacer a la familia.
Pero escucha lo que dice el Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo nos dice lo que nos dice en su palabra. Ve a Mateo capítulo 12. El Evangelio nos da una ilustración en cómo debemos de tener una relación sana en la familia. Mateo 12, versículo 46. Si tienen su Biblia ahí. Mientras él aún hablaba a la gente, o sea Cristo, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Aquí Jesús va a identificar el amor auténtico, real de lo que es una familia. Y extendiendo su mano, Cristo, hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Esta es la relación auténtica de la familia. Ahora, yo sé que esto es teoría, pero es teoría sagrada si quieren verlo como teoría. Llevarlo a la práctica es muy difícil porque todos evadimos conflictos. Rehusamos tener una guerra familiar. Por lo tanto, vamos a ceder para quedar bien, para complacer, para agradar, para tener la aprobación dentro del círculo familiar. ¿Por qué? Porque queremos ser parte de ese círculo que es la familia. Y en nombre de esa armonía familiar, cedemos. Y no estamos viviendo la vida de siervo porque estamos buscando agradar a los demás. En este caso, la familia. Y el Señor Jesucristo nos llama precisamente a un desafío. Aquí mismo en Mateo capítulo 10, lo conocemos este pasaje. Mateo 10, versículo 34, cuando habla de que Cristo es causa de división. No penséis, no te equivoques, no tengas conceptos equivocados. No he venido para traer paz a la tierra, no he venido sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre. Va a haber disensión. A la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, quieres complacer a tu padre y a tu madre y no al Señor, no es digno de mí. Ahora, si tú amas a tu hijo, a tu hija, más que a Cristo, agradarlo a Él, no eres digno tampoco del Señor. ¿Te das cuenta la relación familiar? Se sobrepone la persona de Cristo a las relaciones familiares. Esta es la vida del siervo, la pregunta que estamos respondiendo en esta mañana. ¿Cómo vive la vida el siervo de Cristo? ¿Cómo? No está buscando agradar a los demás. No está buscando agradar a la familia. Piense un momento en nuestro texto de Gálatas, el apóstol Pablo. Ya vimos su vida, su testimonio en mensajes anteriores. ¿Cuál es la relación que tiene? Después de que goza de una posición encumbrada en medio de toda la sociedad, sus familiares, personas cercanas, y de repente lo miran que ha traicionado la religión familiar. Ha decidido predicar en contra de la religión de toda la familia que él mismo practicaba, el judaísmo. ¿Cuántos problemas tuvo que enfrentar? La Biblia no nos da detalles de eso, pero cuando usted mira la cultura del pueblo judío y otras culturas, pero particularmente este pueblo, mucha gente ha sido desheredada.
expulsada por el celo que tenía el pueblo judío. Entonces, Pablo dice, en el contexto aquí que está hablando en cuestiones de fe, yo no estoy buscando agradar a los demás, ni mi familia. Porque si tratara o pretendiera agradar a mi familia, quedar bien con ellos, complacerlos a ellos, entonces no sería siervo de Cristo. Lo que debe de importar al verdadero, el siervo de Cristo, el esclavo, es solamente vive para agradar a su Señor, a su amo. Miren, los jóvenes aquí tienen sus planes. Quiero estudiar, graduarme, tener una carrera, casarme, etc. Un esclavo, ¿cuáles eran sus planes? ¿Cuál era su futuro? Solamente servir y agradar a su amo. Porque su vida estaba destinada toda una vida de esclavitud. Si tú eres un siervo, un esclavo de Cristo, tu anhelo debe de ser no agradar, no satisfacer, no complacer, no buscar la aprobación de tu familia, sino solamente a Cristo. Ahora, digo, esto es muy difícil de digerir, pero este es el concepto que nos presenta la Biblia de un siervo. No está buscando complacer a sus parientes, a su familia. Está buscando agradar solamente a su Señor. No solamente en el terreno familiar, aún en el terreno de amistades. Es increíble, lo vamos a mirar un poquito más adelante, aquí hay un ejemplo en Gálatas, en ese tipo de relaciones. A veces, por conservar la armonía de amistad, calla uno la fe o no llama uno la atención cuando el amigo o la amiga anda en caminos extraviados, porque no queremos conflicto, no queremos que se enoje, no queremos confrontarlo y optamos por la paz. No queremos conflicto. Para los que son mexicanos quieren honrar a su presidente, ¿no? Queremos abrazos, no balazos, dijo el Señor, ¿verdad? Así que, ¿cómo van a poder llevar a cabo su vida de siervo si quieren complacer a las amistades? Por eso el Salmo capítulo 1, que lo conocemos, habla de la bienaventuranza de este hombre. El bienaventurado el varón que se abstuvo, no anduvo en consejo de malos. Es la bienaventuranza. No estuvo en camino de pecadores. No ha convivido o no se ha sentado en silla con los escarnecedores. Ha optado meditar en la ley porque ahí encuentra su delicia, dice el versículo 2. Y en ella medita día y noche. Y porque conoce los resultados, los frutos, que va a ser como el árbol plantado junto a corrientes de agua. No va a padecer escasez, siempre va a tener fruto esa vida. Ha optado por seleccionar con quién va a estar. Proverbios 1 nos dice que si los pecadores, hijo mío, te quisieren, te invitan que los sigas. No consientas. Pero quiero que vayan a un pasaje muy interesante sobre los jóvenes, hablando de amistades. Segunda de Timoteo, hay una cláusula muy interesante que a veces no la hemos usado. Segunda de Timoteo 2, para los jóvenes especialmente. Si lo tienen, capítulo 2, segunda de Timoteo 2, versículo 15. La última parte, la última cláusula del texto, si lo tienen, dice, ¿no? Perdón, es 22, 2:22. Huye también de las pasiones juveniles, está hablando de jóvenes, y sigue, note aquí comienza esta cláusula, y sigue la justicia,
sigue la fe, sigue el amor y sigue la paz. ¿Con quién? Y te da un indicativo con quién debes de asociarte. Con, dice, los de corazón limpio, aquellos de corazón limpio que invocan al Señor. Los jóvenes buscan relacionarse con estos jóvenes que tienen ese corazón dispuesto, dice corazón limpio, que invocan al Señor. No estamos para agradar a los hombres, estamos para agradar a Cristo, como hemos mirado el primer punto. Estamos para eso, solo a Cristo. ¿Por qué? Porque somos siervos de Él, siervos de Cristo. Y Pablo aquí mismo en Gálatas, cuando habla de esto de quedar bien con los demás, dice, no, yo conocí a Cristo y ha quitado, ha destruido el deseo de agradar a los demás. No pretendo hacerlo. Y miren, aquí habla de sus colegas. Habla de sus colegas, de sus contemporáneos, dice el 1:14. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos. Habla de los de su edad, los de su linaje. Entonces, este hombre ha tomado esa decisión de no complacer a los hombres. La familia no, los amigos no, en cuestiones religiosas no, dice el apóstol Pablo. Aún los de mi linaje, los de mi nación, no estoy para agradarlos a ellos. Yo soy siervo de Cristo y no estoy buscando complacer a los demás. Usted lo mira ahora que estamos en conflictos las iglesias y el gobierno. Usted lo mira en Hechos 4 y Hechos 5. Cuando el gobierno cruza la línea y entra en el terreno de Dios, ¿cuál es nuestra preferencia? ¿Cuál es nuestra elección? Y dice el apóstol Pedro y Juan, que están ahí reunidos, dice, juzgad si es lícito, obedecer primero a Dios y después a los hombres. Cuando el gobierno cruza la línea y quiere entrometerse en el terreno que es de Dios, lo siento, pero no estoy para agradar a los hombres. Soy siervo de Cristo y voy a agradar a Cristo solamente. No te metas en el terreno que es del reino de Dios. Tú gobiernas aquí Los Ángeles o California, pero yo soy siervo de Cristo, que Él gobierna sobre todas las cosas. Por lo tanto, si cruzas la línea, voy a optar por no complacerte a ti, voy a complacer a mi Señor, porque soy siervo de Cristo. Así que lo siento, Garceri, en Los Ángeles no te voy a complacer. Newsom, el gobernador, no te voy a complacer tampoco. ¿Por qué? Porque te has cruzado la línea. Y yo soy siervo de Cristo. No soy siervo del mayor de Los Ángeles, no soy siervo del gobernador de California, soy siervo de Cristo. ¿Entiende? Entonces, Pablo dice, yo no vivo para ustedes. No esperen que los agrade. No esperen que los complazca. No esperen que quede yo bien con ustedes. No estoy buscando su aprobación. Yo solamente quiero quedar bien con quien es mi Señor, porque yo soy siervo de Él. Entonces, ¿cómo vive la vida el que es siervo de Cristo? Bueno, es este. No quiere agradar a los hombres. No está buscando complacer a los hombres, solamente a su Señor. Número 2, en esta mañana, ¿cómo vive la vida el siervo de Cristo? Desecha todo lo religioso. ¿Por qué? Porque está satisfecho en Cristo. Está satisfecho en Él. Fíjese, en el primer punto que estamos hablando de no busca agradar a los demás, todos, como mencionaba, buscamos, tenemos el anhelo de agradar o de ganar la aprobación del hombre. Pero
Pero cuando conocemos a Cristo, ese deseo es reemplazado por lo opuesto. Queremos agradar a Dios. No estamos buscando ganar o buscar la aprobación del hombre. El Evangelio produce seguidores de Cristo. Hacen lo que está bien, lo que agrada a Él solamente. Porque el temor al hombre, como dice Proverbios 29-25, el temor a los hombres los limita. Y aparte, los exaltas al hombre. Porque si te da el ok, tú estás contento, entonces él se crece más, estás alimentando el orgullo también en él. Ahora, cuando entramos al número 2, ¿cómo vive? Bueno, desecha todo lo religioso. Y cuando entramos en este terreno, escucha, esto es lo más, como han dicho algunos, peligroso. Peligroso. Política y religión, dicen, no hables. No te metas en ese terreno. Ahora, cuando tus expectativas son diferentes, vas a salir decepcionado. Pero cuando tú eres un servidor, un siervo de Cristo, pues esperas eso, que suceda. Recibí un mensaje, porque la iglesia estamos en Covina, Iglesia Cristiana Covina. Me escribe alguien y me dice, ¿Covina? ¿Qué es eso? Dice, ¿ustedes son de la iglesia de los covinianos? ¿O ustedes originaron el COVID? Porque estamos en Covina. Y es chistoso, pero lo dicen de una manera tratando de ofender. Y trate de aclarar esto, pero es muy difícil. Cuando entramos en el terreno, punto número 2, que comienzo a desechar todo lo religioso, porque he encontrado satisfacción solo en Cristo, mis hermanos, se me va a venir el mundo encima. Se te va a venir el mundo encima. Mira 1:14 de ahí, de Gálatas 1. Que leía yo hace un momento. En el judaísmo, dice, aventajaba a muchos de mis contemporáneos. Era superior en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Qué importante las tradiciones. Dice, los de mi raza, los contemporáneos. Y dice, mis tradiciones. Si usted estudia la Torah y la interpretación que dan los judíos, ellos tienen 613 preceptos en la ley. No son 10 mandamientos, ellos tienen 613, los han interpretado ellos. Oiga, si no puedo guardar 10, ¿qué voy a guardar 613? No puedo con 10. Pero es que estos mandamientos, preceptos, son tradiciones de ellos. Ahora, desprenderse de eso es muy, muy difícil de la religión, porque son tradiciones. Ahora, existen muy buenas tradiciones, porque la tradición se define como algo que se transmite, que se comunica, como un legado que dejamos a nuestros descendientes a la segunda generación. Similar a las costumbres, prácticas, hábitos que se transfieren a otros. Pero cuando nos metemos en este terreno como el apóstol Pablo, es difícil. Este hombre que yo les he hablado mucho, John Patton, misionero a las Islas Nuevas Hébridas, donde había caníbales, dice que cuando se convirtieron los primeros, esos salvajes, que tenían varios ídolos, pero los más venerados
no los tiraban al mar, porque había el peligro de que los mismos de la tribu fueran a recoger nuevamente los ídolos, porque era difícil desprenderse de ellos. Lo que hacían con estos ídolos más venerados, dice que cavaban profundo y los enterraban los ídolos, porque era difícil desprenderse de ellos. Usted sabe, un católico que es muy, como dicen, de hueso colorado, un católico que venera a la Virgen de Guadalupe, la Morena, toda la emperatriz de América, dicen, pues gobierna todo. Ahora está China, ¿verdad? También ya gobierna China. Tal vez nos mandó el virus ellos, ¿verdad? La guadalupana, pero no sé, es otro tema. Pero cuando alguien viene al conocimiento de Cristo, qué difícil es desprenderse de ese tipo de prácticas, de esas tradiciones. El apóstol Pablo aquí en Gálatas capítulo 4, si buscan ahí conmigo, cuando hablamos de tradiciones, qué difícil es, 4 versículo 8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Había un montón de tradiciones que habían inventado. Solo mencionaba 613 preceptos que tenían estos hombres. Imposible. Vaya a Colosenses 2 y vea otros más de las prácticas que tenían. Colosenses 2, versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no aferrándose de la cabeza o haciéndose en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como, mira, no manejes, ni gustes, ni toques? Tantos preceptos que Pablo practicaba como un buen fariseo. Mire, las fiestas judías eran hermosas. Imagínense una familia de 4, de 5. La fiesta de las semanas, por ejemplo. Las enramadas. Usted salía con su familia, con sus niños, por 7 días. Hacía bueno, ahora ya no hay ramas, ahora usan las carpas. Ponía afuera, por 7 días vivía afuera. Era divertido para la familia, como un picnic, pero fuera de la casa. 7 días no entraban a la casa, era una fiesta que celebraban ellos. Oh, qué hermoso sería la familia. Los hijos, ¿cómo se sentirían esperando ese día? Es como cuando llega la Navidad, ¿no? Quieren regalos y esperan el arbolito y toda. Las 7 semanas o las enramadas que celebraban. Ya menos llega el día cuando vamos a estar afuera, papi, vamos a disfrutar. Pero vienes a Cristo y no tiene ningún sentido. Las luces. Algunos grupos cristianos todavía celebran eso. Luces en diciembre. Es en el contexto de cuando Cristo dijo, yo soy la luz del mundo, una fiesta que se celebraba. Todos entran ahora a algunos templos y usted llega ahí, se imagina aquí todos, en una noche, todos con su velita prendida. Se mira bonito,
Le gusta el ojo, el sentido, es atractivo, divertido. Usted sale de aquí cantando y con esa, cada quien su vela aquí, sale bien feliz. Oh, qué bonito culto tuvimos. No, eran las velas, el ambiente. Pero vienes a Cristo y lo dejas todo eso. No, se volvió todo frío, ya no hay nada. Bueno, aquí tenemos por lo menos algo de luz ahí. No lo miré el hermano, no sé quién lo miré y se paró. Así digo, no se estaba persinando, no sé, que estaba invocando ahí, me estaba preocupando un poco con esas cosas. O sea, ¿por qué nos cuesta desprendernos de esas tradiciones? Y a veces las tradiciones, por eso Pablo dice, yo cuando me he convertido en siervo de Cristo, he desechado todo lo religioso. No quiero nada de eso. Ya lo miramos en Filipenses la vez pasada. Pero miren otro ejemplo en Mateo 15, sobre qué difícil o hasta a veces usamos la tradición para complacer nuestro corazón egoísta. Mire, Mateo 15, versículo 1. Entonces acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de los cuales Pablo era uno de ellos, fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Ahí están las tradiciones. ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Bueno, es que no había COVID en esos días, pues no se lavaban las manos. 3. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? El mandamiento de Dios lo quebrantaron y pusieron arriba su tradición. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, mi ofrenda, es mi ofrenda a Dios, todo aquello que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El ejemplo que pone Cristo es de una familia. Tiene un papá y su mamá, uno de ellos está enfermo, está necesitado, pero el hijo es muy religioso. Ama tanto a Dios, según él, y el papá necesita ayuda. El papá necesita ayuda. Está enfermo, está grave, necesita dinero. Pero el hijo dice, papá, pues quisiera ayudarte, pero me duele mucho, pero es que la ofrenda que tengo ya la prometí al Señor. Lo siento, pero no te puedo ayudar. Ya la tengo prometida para Dios. Y no quiero quedar mal. Dice el Señor, has puesto tu tradición encima sobre la ley. Por eso los llama hipócritas. Uno de los fariseos, ese Saulo de Tarso, ahí estaba incluido, practicando todo ese tipo de religión. Entonces, ¿se da cuenta cómo las religiones pueden esclavizar a las personas? Mandamiento, tradiciones. Más importante las tradiciones. Lo invalidan, le quitan el valor, el peso a la ley por las tradiciones. Por lo tanto, la honra solamente es de labios, como dice, y están siguiendo doctrinas de hombres. Es difícil, mis hermanos, tratar de complacer aún en la religión, a la familia y a todos. Entonces, ¿cómo vive la vida un siervo de Cristo? No busca agradar a los demás, solo a Cristo. 2, desecha todo lo religioso porque está satisfecho en Cristo. Como dice Colosenses 2, 9 y 10. Estamos satisfechos, completos en Cristo, no nos falta nada. Nada, estamos ahí contentos con Él. Número 3,
vive en plena libertad de Cristo. Vamos a Gálatas nuevamente. Ahora es el capítulo 2. Capítulo 2. Mira el versículo 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para seducirnos o reducirnos o guiarnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Mi hermano, el concilio en Jerusalén llegó momentos que se convirtió en una reunión muy tensa. Era una reunión donde hubo discusiones, argumentos. Pablo, para comenzar, llevó a Tito. Dice el versículo 3, capítulo 2, dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidar. Pablo llevó un testimonio de la obra de Cristo. Dios había salvado a Tito. Y los falsos hermanos que estaban ahí introducidos estaban presionando para que Pablo y Tito se sometieran a las costumbres del judaísmo. Pero dicen, no accedimos en este conflicto, en estas discusiones que hubo en la reunión. Ustedes saben, en las reuniones siempre hay conflictos. Y aquí estaba en peligro el Evangelio. Pero Pablo dice, no accedimos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Estaba en peligro el fundamento del Evangelio de gracia. ¿Qué va a hacer Pablo? Dice, no accedimos. No vamos a tratar de quedar bien con ellos. Estamos libres en Cristo. Dice el verso 4. Tenemos libertad. Y de hecho aquí en Gálatas se repite, no vamos a leerlo todo, pero mira el capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Libertad, libertad. Capítulo 1, versículo 4, habla de lo mismo, de libertad, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos. 4, 22 y 26. Igual habla, hasta pone un ejemplo ahí de la esclava y de la libre, igual en el contexto de libertad. ¿Cómo vive la vida un siervo de Cristo? Pues vive en libertad. Primero, no quiere complacer a nadie, no quiere ni busca agradar a nadie, no está buscando la aprobación de nadie, no tiene miedo de los demás. No tiene ansias por la aprobación o la desaprobación de los demás. Ya ve que Sansón y Dalila, ¿por qué cree que le cortaron el pelo a Sansón? La mujer lo estaba presionando. Usted sabe la historia. ¿Por qué lo estuvo presionando? Pues lo hubiera dejado. Simplemente se buscaba otra, pues ya ve, tenía otras mujeres Sansón. Pero encontraba placer con la Dalila y se dio a eso. Entonces, cuando llegamos al punto número 3, no vamos a someternos a nada de presión de nadie que nos quieren seducir, nos están presionando. No, yo estoy libre en Cristo, dice el apóstol Pablo. Vivo en libertad. No voy a acceder a la presión. Tenemos libertad en Cristo. Mi hermano, consérvate libre, dice Gálatas 5:1. Mantente firme en la libertad, libre de la justicia propia. No busques complacer a los demás. ¿Has desechado todo lo religioso ya? Bueno, ahora mantente libre. Libre de tradiciones, de ceremonias. Como Cristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad te hace libres. Permanecer en su palabra, dice, son los discípulos verdaderos. Y cuando eres un discípulo verdadero, entonces conoces la verdad y esa verdad te hace libre.
Juan 8, 31 y 32. Los que permanecen en mi palabra son discípulos verdaderos. Y cuando eres un discípulo verdadero, entonces conoces la verdad y esa verdad te hace libre. Libres del pecado, libres. Muchos de los creyentes que aún no han entendido esto de la doctrina de la gracia que predica Pablo en Gálatas y en sus cartas, todavía está batallando con su salvación. Ay, fallé hoy, tuve un pensamiento malo. Pues todos estamos batallando con el pecado. No hallamos placer en eso, pero estamos luchando y fallamos. Estamos viviendo esa vida. Cuando lo entendemos, dejamos de culparnos constantemente. Por eso Dios nos dejó los recursos. Si alguno de vosotros ha pecado, ¿qué dice? Tenemos abogado para con el Padre. Juan 1, 9. Confiesa tu pecado y la sangre de Cristo te limpia, te cubre de toda tu maldad. Eso es una lucha continua. Cuando Pablo lo experimentó, no sabía, estaba luchando tremendamente en Romanos 6 y 7. Lo que quiero hacer, no hago. Y lo que quiero hacer, no lo hago, y lo que no quiero, eso hago. ¿Qué hago entonces con todo esto? Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo? Con la mente sirvo a Dios, pero mi carne está sujeta al pecado. Gracias a Dios por la esperanza de Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación. Pero el último versículo de Romanos 7 dice, más gracias. Él es el que nos ha librado, Cristo. Entonces, si tú estás batallando con esto, deja esas cosas, vive como uno que busca agradar, vives en la libertad, vive en la libertad de Cristo, Él te ha hecho libre. Delante de los ojos eres precioso a los ojos de Dios. Mira, eres perfecto, eres santo delante de los ojos de Dios. Dios está satisfecho contigo. Ya eres su hijo. Mira, es Cristo que está. Cuando te ve a ti, es que está viendo a Cristo. Ya eres su hijo, ve a Cristo. Y el Padre fue complacido con Cristo. Está satisfecho con su hijo. En Él tengo complacencia, dijo el Señor en su palabra. Cuando te mira a ti por medio de Cristo, el Padre está satisfecho contigo. Entonces, disfruta la vida libre en Cristo. Ya no vuelvas a esclavizarte con esa culpa que está constantemente ahí, te esclaviza. Y es que no hago esto, es que no hice esto. Bueno, esfuérzate por hacerlo, pero no para ganar tu salvación. Lo haces porque eres un hijo, una hija agradecida con Dios. No es porque vas a ganar salvación, ya la tienes, ya eres un hijo de Dios. Primera de Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Disfrutan toda la vida la libertad que tenemos en Cristo. Cualquier cosa refúgiate en Él. Cristo ya es suficiente. El Padre ha quedado satisfecho con el sacrificio de Cristo. Es lo que cantamos aquí. Libres, libres. Deja la culpa. Yo sé que viene el acusador, pero es el acusador que viene, dice la Escritura, el que nos acusa. Siempre está acusándonos. Pero cada vez que te acuse, mira la obra de Cristo. Cada vez que viene en ti el sentido de culpa, acude otra vez al Calvario y mira a Cristo. Que no puedo complacer, agradar a Dios en todo, mira a Cristo. Él ya lo agradó al Padre. Que no cumplo con todo,
Mira a Cristo, vivió una vida perfecta. Cuando te sientes esclavizado, mira a Cristo. Ya clavó en la cruz, dice en Colosenses 2. No estás sujeto a nada. Que Dios te bendiga, mi hermano, en este día y aprendamos a vivir como siervos, como esclavos, no buscando agradar a los hombres. Así es el siervo, no busca agradar a los demás, no busca complacer. Número 2, ha desechado toda la religión. Número 3, vive en libertad. Oramos. Padre, muchas gracias por tu palabra en este día. Señor, gracias por la obra de Cristo. Volvemos a levantar en alto el nombre de Jesús, porque solo en Él, el pecador ha encontrado alivio a su pecado, Señor. Solo a Cristo, hoy y siempre, será exaltado, porque, Señor, otra vez volvemos ahí. Nos miramos a nosotros, cuán miserables y viles, pero miramos al Calvario y ahí el Padre encuentra satisfacción, porque fue un sacrificio que satisfizo al Padre. Señor, ayúdanos a mirar siempre a Cristo, que miremos menos nuestra vida de miseria y miremos más a Él, y cuanto más lo miramos a Él, más lo amaremos también, Señor. Más lo serviremos y más viviremos como siervos de Él. Padre, la alabanza, la gloria siempre serán para ti, Padre, en el nombre bendito de Cristo.